de 2 Corintios 10:4, hablábamos de lo que es derribar argumentos y me encontraba esta semana con un significado de la palabra derribar y derribar. En griego, katabayo se traduce como despedazar haciendo el uso de la fuerza, arrasar hasta los cimientos, romper y desmenuzar hasta partes tan diminutas, tan pequeñitas que ya jamás se puedan unir. Ustedes saben que hay cosas que a veces se rompen, se quiebran, pero es fácil volverlas a unir. Usamos un pegamento de esos súper mágicos y se pegan las piezas, se limpian, simplemente se vuelven a unir y ya, digamos que en cierta medida eso fue restaurado o sanado. Pero cuando se usa la palabra derribar no se habla solamente de quebrantar o de quebrar, se habla de arrasar hasta los cimientos, de romper en partículas tan diminutas que nunca, ni por equivocación el día de mañana, se puedan volver a unir. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros debemos derribar los argumentos y debemos derribar aún más las fortalezas que se pueden levantar para moldear nuestra manera de pensar y de esa manera también tener una mala vida. Es lo que la palabra nos está enseñando en 2 Corintios. Vamos a hablar hoy acerca de otro argumento que vamos a derribar, o sea, que vamos a destruir. Salmos 17, verso 4, vamos a leerlo en la Reina Valera 20:20. Y vamos a hablar de que no siempre son la mayoría los que tienen la razón. No siempre la mayoría tienen la razón. De hecho, algo muy gracioso que pasa acá, por lo menos, es que la mayoría a veces es la mitad más uno, ¿cierto? Eso ya es mayoría, la mitad más uno. Hay polarización. Y es evidente que acá, por lo menos, la mayoría no tiene la razón, no tuvo la razón. Es evidente ahora con todo lo que estamos viendo en las noticias, con todo lo que está sucediendo, que la mayoría no tuvo la razón, la mayoría que tuvo la oportunidad de escoger no tuvo la razón. Claro que si miramos para el otro lado de lo otro que había para escoger, pues, mejor dicho, ahí sí estamos como dicen las abuelas, peor es nada, porque no había nada, no había de dónde agarrar. Solamente seguimos confiando en la misericordia de Dios y nosotros acá somos simplemente la manifestación y el milagro de Dios. Somos un milagro caminando, porque si fuera por la mano de los hombres, mejor dicho, esto sería un caos para todo el mundo. Bueno, vamos a la palabra. Salmos 17, verso 4 dice: no actúo como lo hacen los demás, sino que me he guiado por la palabra de tus labios y me he guardado de las sendas de los violentos. Acá nosotros vemos que la manera en que el salmista inicia diciendo este verso es: yo no debo actuar como actúan los demás. No siempre la mayoría tienen la razón, porque nosotros nos guiamos o nos basamos en lo que es la palabra de Dios. Gracias al Señor, esto no es una democracia. Gracias a Dios a los pastores no los escogen por votación popular, porque si no, por populares, tal vez no estaríamos de acá. Pero debemos entender que con el Señor simplemente el voto de confianza nos lleva a obedecer a Dios y no lo que la mayoría de gente quiere que nosotros hagamos. Que hay un inconsciente colectivo y hay un común colectivo y hay una cultura generalizada que se promueve aún desde las casas, donde se dice que es bobo, es tonto el que da más a los demás, el que sirve, el que extiende la mano y el que ayuda es tonto. Dice, lo van a agarrar y dicen un término, lo van a marranear, lo van a coger de tonto, lo van a estar utilizando. Y es digamos, una enseñanza que se ha generalizado en la cultura y por eso encontramos tanta gente tan envidiosa y tan egoísta. No siempre la razón la tiene la mayoría. Ahora, hay otra cosa que se lanza hacia el aire donde dicen que el vivo vive del bobo, y eso no es así. No se trata de eso, se trata de que nosotros seamos personas capaces de servir a otros, de sembrar. Yo le decía a Sara en estos días, hay algo que yo he aprendido en 30 años de caminar con Dios y de servirle, y es que la vida de nosotros
se llama, si usted pudiera ponerle un nombre a su vida, póngale siembra. Nuestra vida es una siembra constante. Tú estás sembrando todo el tiempo. Lo que tú estás viviendo hoy probablemente y muy probablemente, si no es un proceso para formación de Dios que lo está haciendo en tu vida, o un ataque del enemigo que puede pasar, o una prueba que pueden pasar, son cosas que pasan. Si no es eso, lo que tú estás viviendo muy probablemente es el resultado de algo que tú sembraste en el pasado. Lo que tú estás viendo hoy es lo que tú has sembrado antes. No estás viviendo fruto de la casualidad, no es que las cosas llegan porque sí, sino lo que tú ahora estás mirando fue algo que sembraste tiempo atrás. Tú no puedes ir a cobrar el cheque al final de tu quincena o de tu mes de trabajo sin haber trabajado antes. Tú no puedes pasar una cuenta de cobro a uno de tus clientes sin ni siquiera haberte sentado, a tomarte el tiempo, esforzarte, enfocarte, responder con calidad, con tiempos de entrega. No es así. Entonces lo que tú recibes hoy y se materializa en tus manos es simplemente el resultado de algo que tú vienes sembrando. La vida es una siembra continua. La vida es una siembra constante. No se nos puede olvidar nunca esto porque hay una ley. Es una ley bíblica. Es una ley que no se altera ni en los cielos ni en la tierra. Es una ley inalterable de parte del Señor eterno, del Dios todopoderoso, del fuerte, del proveedor y protector de nuestras vidas. Es lo que tú siembras, lo que vas a recoger. No vas a recoger algo diferente a lo que tú siembras. Miren, para mí es muy triste ver que esta semana he tenido que atender varios casos y ver de cerca muchas realidades. Y es que la gente, cuando no tiene tiempo para Dios por sus ocupaciones y sus múltiples compromisos, miente porque siempre debe haber tiempo para el que nos dio el tiempo. Es que es absurdo que no haya tiempo para aquel que dio tiempo. Es que sería ridículo que tú o tú, como padres de familia, hagan un mercado en la casa, compren todas las provisiones y las lleven a casa, paguen los servicios de una casa, sostengan y mantengan una casa y ustedes no tengan derecho a prender una luz para iluminar por donde pasan. Sería ridículo y absurdo que ustedes no tuvieran derecho a abrir la ducha para bañarse el tiempo que quieran, finalmente va a salir desde su bolsillo, ¿no? Sería ridículo que ustedes, llenando la nevera, no tuvieran derecho a abrir la nevera y comer lo que, perdón lo que voy a decir, lo que les dé la gana de lo que ustedes mismos se han ocupado de trabajar para meter en esa nevera, ¿verdad? ¿No es así? No funcionan las cosas de esta manera. Es absurdo. A veces la gente dice, no tengo tiempo para aquel que se encargó de darnos tiempo, vida, la vida que estamos viviendo en esta tierra, el aire que estamos respirando, la ropa que nos viste, todo, absolutamente todo en gigante, en letras hiper mega mayúsculas. Todo, absolutamente todo lo recibimos, dice la Escritura, y es real, lo recibimos de parte de Dios. Oh, pero es que lo que yo preparé en la cocina lo hicieron mis manos. Sí, ¿y quién le dio las manos? Dios. Ah, pero es que los tomates, yo fui a donde don Vicente y compré unos tomates. ¿Y de dónde salieron las semillas para que los tomates llegaran a donde don Vicente? Ah. ¿Y de dónde llegó el camión? No, pues es que el camión sí lo tuvo que haber hecho un hombre, el camión que fue a Bastos. Sí. ¿Y de dónde salió la materia prima para que ese camión existiera? Perdónenme, pero es que vamos a llegar siempre al mismo punto. Todo lo que hay en la tierra, los seres que en ella habitan, le pertenece a Dios, dice la Escritura. Todo pertenece a Dios. Él es el dueño de nuestro tiempo y aquel que dice que no tiene tiempo para Dios, miente. Y yo esta semana veía como algunas personas que han dicho, no tengo tiempo. Estoy atendiendo ahora personas de acá y de afuera del país. Y no tengo tiempo, dicen, no he tenido tiempo para congregarme, no tuve tiempo en todo diciembre, no tuve tiempo en todo enero, no tuve tiempo. Pero vas tú y miras esa vida y tuvo tiempo para pecar y pecar de sobra y dañar vidas. Para empezar, su propia vida la dañó la de su familia.
tuvo tiempo para pecar, tuvo tiempo para hacer todo lo malo, pero no tuvo tiempo para ir a su iglesia, para escuchar palabra, que la palabra, dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y cuando tú tienes fe, tú eres obediente. El que tiene fe es obediente. No existe fe sin obediencia. Abraham le creyó a Dios y como le creyó, empezó a caminar en fe a lo que Dios le estaba diciendo. Hoy estaba leyendo y me lo puse nuevamente a escuchar. Es que Abraham de verdad es impresionante, independientemente a todo el tipo es impresionante. Es un loco, de verdad que Abraham es loco, fue loco. Qué tipo tan loco, pero se necesita gente loca para creerle a Dios. Miren, si algo le duele a Dios, en verdad, si algo contrista al Espíritu Santo es que nosotros pongamos en duda el poder de Él, la grandeza de Dios. Si algo contrista al Espíritu Santo, mire, o si no, vean ustedes el caso de Job y la reprensión que le hacen los amigos y todo lo que ellos desatan y cómo Dios se manifiesta en poder y gloria y reprende Dios a los incrédulos, porque algo que al Señor le contrista y le ofende es que nosotros dudemos del poder de Dios. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Por eso Jesús se molestaba tanto cuando iban los discípulos a hacer algo de parte de Él en su nombre y no lo lograban. Y decía, esta generación incrédula, son incrédulos. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Porque en verdad son cargantes. Y uno dice, pero Jesús, ¿por qué era así? ¿Por qué se molestaba? No, porque es que al Señor le molesta que nosotros pongamos en duda. ¿Usted cree para Dios no es imposible entregar sobre nuestras manos los recursos que necesitamos, por favor? Para Él no es imposible nada. Para Él no. Para Él no. Para nosotros es imposible todo. Hasta levantarnos de la cama es imposible. En serio. A usted que medio le duele a Dios, no quiero, anulo y reprendo una muela. Y seguro que en cama se queda, porque un dolor de muela es un umbral de dolor casi similar al de un parto. O cualquier tipo de dolencia física, ahí es cuando entendemos nosotros, somos polvo, somos barro, somos frágiles, Dios mío, siento que estoy muriendo de un resfriado. Es imposible para nosotros absolutamente todo, pero todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, es la única forma. Entonces, es triste ver eso porque es una mentira. Que la gente diga, yo no tengo tiempo, es una gran mentira. Porque el tiempo de iglesia es un tiempo realmente, comparado al todo el tiempo de semana, muy corto. Es en realidad, si usted se pone a pensar, es un tiempo muy corto. Al tiempo que uno le dedica a otras actividades es un tiempo corto. Y es un tiempo que en realidad es tan productivo y tan valioso. Es algo que puede transformar todo. Es que nosotros lo vemos acá, uno llega a la iglesia y hasta la cara le cambia. En serio. El semblante, el pensamiento, las actitudes, o sea, todo en uno empieza a cambiar, el ambiente empieza a cambiar. No porque la iglesia en sí misma, porque no se trata de eso, es que es el Espíritu de Dios el que sostiene a la iglesia. No es la iglesia, es Dios, el Dios de la iglesia. Él es el que transforma y cambia. Entonces, siempre va a haber tiempo y debemos entender que no es la mayoría la que tiene la razón, porque la mayoría dice, no hay tiempo para Dios. Estamos tan ocupados, la tecnología se hizo para cortar distancias, entonces mejor cualquier predicación, lo que caiga ahí en internet, póngame cualquier cosa, que eso es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, porque el Señor tenía, la semana pasada hablábamos de pasada o antepasada, hablábamos de unas fiestas dentro del pueblo de Israel que Dios estableció. Y veíamos cómo en las fiestas la gente sí o sí se tenía que mover de los lugares donde vivían y desplazarse. Y se desplazaban al lugar que Dios se había establecido como centro. Porque es que hay un poder en la unidad que la gente no quiere entender. Esa es otra ley. Entonces, la gente dice, no, es que ahorita como todo es tan diferente, eso ya no es necesario. Eso es una mentira. Es otra mentira del enemigo que nosotros debemos derribar. Ahora, si usted lo mira por la Biblia, cuando van a mandar a espiar la tierra, ¿se acuerdan? Siempre que vamos a ir a tierra prometida, hay un Jericó que se opone, eso es bíblico, y envían a unos espías. Usted sabe que
12 espías, uno en representación de cada una de las tribus de los príncipes de Israel, escoge su comisionado, y dentro de esos, porque ya no me quiero ni saber el nombre de los otros 10, lo he leído muchas veces, pero dentro de esos 12 me acuerdo de 2 nombres, Josué y Caleb. Me acuerdo de estos 2 porque son tan valiosos, porque en ellos se sella esta palabra y se derriba este argumento: no siempre la mayoría tiene la razón. 2 contra 10. ¿Cuál fue el pecado de los 10? Y les voy a decir qué es lo que estamos derribando acá: la rebeldía. Sí, señor. El argumento en sí que se derriba hoy es la rebeldía, porque los 10 espías estaban incitando al pueblo a la rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque les estaban haciendo sentir miedo, porque los estaban infundiendo de desaliento, de desánimo. Qué triste que usted esté triste y se junte a una persona que en vez de levantarle el ánimo, lo aplome más. Uno dice: no, me autoanimo, mejor chao, cierra tu boca, mejor no digas nada, calladito te ves lindo, mejor silence, please, por favor, no más, no digas nada, déjame así, que ya como estoy bien. Porque mejor me impongo manos y oro por mi cabeza y mis pensamientos, porque hay gente a la cual tú le llevas un problema y tú vas medio triste, y después de hablar con esas personas tú terminas pero arrastrándote por el suelo, y tú dices: no, pero por favor, vine para que me alentaran, o al menos me dijeran, solo esta señal me hubiera levantado más el ánimo. Sigue adelante, ánimo. Que solo me digan eso, o sea, ya, eso es todo. Pero abren esa boca, por Dios. Y entonces estos 10 tipos, estos degenerados, lo que están haciendo es, ¿sabe por qué les digo así? Porque fueron los primeros en morir delante de Dios y no entrar a la tierra prometida. Ay. ¿Por qué? Porque Dios se toma tan en serio esto. Miren que la Escritura nos revela el corazón de Dios y no podemos pasar esto por alto. Ojo cuando abrimos la boca para desalentar a otros, para poner por el suelo el ánimo de las personas. Al contrario, vamos. El poder de la vida y la muerte está en mi boca. La mayoría no tiene la razón. La mayoría dice que el agua se va a acabar ya, para siempre. La mayoría dice que la economía, y es cierto, Jericó era grande y habían gigantes, y eran tan gigantes que el ramo de uvas, un racimillo de uvas, que usted lo agarra ahorita y lo agarra y lo mete en cualquier frutero o en un plato, el racimo de uvas que los tipos cargaban lo tenían que llevar entre 2 personas. Sí habían gigantes, pero ellos estaban inventándose un rollo de que esa tierra se tragaba a la gente, que ellos eran como langostas, unos bichos en los ojos de ellos, que se los iban a devorar. Mejor dicho, estaban desatando tanto miedo que hicieron que la gente se descorazonara y tuviera pánico. Pero se levantaron 2 para decir completamente lo contrario. Y el Señor vio en esos 2 los 2 que iban a ir a la tierra de la abundancia. Miren que sí cambia la situación tener una buena actitud. Sí la cambia, y queda demostrado en Josué y Caleb. Tanto así que el nombre de Caleb se traduce, ustedes lo saben, como un perro rabioso. ¿Usted ha visto un perro rabioso? Se nos suelta. Después de que ya está cegado y cebado y lo que sea, no suelta. Es delicado. Y dicen que él es como un perro rabioso, él es fiel también. Y el tipo dice que después entra como a los 40 y pico, para los que se sienten que tienen: ay, ya estoy muy viejo. Sí, no señor, acá nada, reprendemos toda vejez antes de tiempo, no señor. Viejos nada, acá nada de eso, acá no se acepta. La mente está joven y el Señor nos renueva, dice la Escritura, como las águilas, como el búfalo nos da fuerzas. Entonces nosotros acá nos levantamos y estamos en pie delante del Señor. Entonces dice que cuando el tipo entra, dice que ya siendo adulto, para no decir viejo, pasan 40 más, dice que el tipo está más vigoroso que el primer día. O sea, se le restaron 40 años de su cédula. Le borraron 40 años de la cédula al tipo. Le arreglaron el expediente, 40 años menos. Dice que estaba más fuerte y más vigoroso, como en el primer momento. Le quitaron años. Entonces, sí o sí, la manera de hablar cambia las cosas. La manera de contemplar la gloria de Dios y decretarla cambia mi entorno. No es la mayoría la que tiene la razón.
¿La tenían? No. En cierta manera habían cosas que sí eran reales, pero hay otras cosas que la mayoría están exaltando y elevando a la enésima potencia. Ojo con lo que nosotros estamos escuchando, porque la fe viene por el oír. ¿Es bueno escuchar noticias? Sí. ¿Es bueno conocer la realidad del mundo? Claro que sí, porque usted sabe cómo moverse. Pero nunca es bueno escuchar noticias sin escuchar la voz de Dios. Tú tienes que escuchar la voz de Dios y ver las noticias para ver tú cómo peleas, cómo enfrentas eso. Tú tienes que saber, o sea, obvio. Si no fuera necesario conocer las noticias, no mandan a los 12 espías. Si no fuera necesario, no dicen vayan y miren a ver qué es lo que está pasando. No es necesario conocer. Era necesario saber hacia dónde iban, qué era lo que pasaba, cómo era la economía, cómo era la geografía, cómo era el poder militar. Era necesario conocer las noticias. Se hacía necesario escuchar noticias. ¿Pero para qué? Para saber por dónde darles, para saber cómo pelear, cómo plantear el combate, por dónde entrar, para clamarle a Dios y decirle, Señor, esto es lo que tenemos, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Para eso es que usted escucha noticias, no para empezar a hablar con todos los de la tienda, el de la carnicería, el de la droguería y sentarse a tomar tinto y empezar a llorar, a quejarse con todo el mundo, a sufrir con todo el mundo. No, usted lo escucha y lo alinea a la palabra de Dios para decretar una palabra de fe, para dar un decreto de fe. Que decían ellos, no, los vamos a tragar como un bocado de pan porque Dios está con nosotros. O sea, yo digo, qué tipos tan berracos, tan valientes. Sí, sus murallas esto, aquello, ok, sí, esto, son muy fuertes, son gigantes, son fuertes, sí, tienen un poderío impresionante. Pero los vamos a acabar, es que vamos a arrasar con ellos porque con nosotros está el fuerte de Israel. Wow, eso es lo que se necesita. Gente que derribe, que rompa todos los argumentos, que los desmenuce, que los derribe por completo, que los haga trizas al punto que esos argumentos no puedan juntarse nuevamente. Es lo que el Señor nos está mandando a hacer en esta mañana. Dice la Escritura, Génesis 18, 2, 5. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos. Postrándose en tierra, dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. Luego podrán descansar bajo este árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham hasta este punto ve gente que pasa. El común, el inconsciente colectivo dice, ojo, no le dé la mano a nadie. No sea bueno porque si usted es bueno, pierde. No sea bueno, no siembre, no dé. Entre más esconde, la gente piensa que tiene más. Entre más guarda, y esa gente que es miserable hasta con sus abrazos, sus afectos, con su servicio, con todo. Hay gente que es mezquina con todo. En serio, hay gente que no quiere dar ni una sonrisa, ni una palabra, nada. Es gente que está en tacaña con todo. Y acá Abraham vemos una persona que rompe con ese inconsciente colectivo, rompe con esa mayoría, con lo que se mueve en la tierra. Él rompe un argumento y sale corriendo a ser hospitalario. Lo primero que él sale es a servirle a gente que él no conoce, o visualmente él cree que son desconocidos y que van de paso, y sale y en una postura de siervo y de esclavo dice: quiero servirles. Jesucristo dijo: muchos de ustedes hospedaron ángeles sin saberlo. Mire, usted no sabe a quién está sirviendo. Sirva. Y, pero es que la persona finalmente, fulanito, respondió mal. No importa. ¿Qué no importa cómo respondan? Es que tú estás dando un mensaje al reino espiritual de que tú estás sembrando con un corazón correcto. Como lo reciba el otro es su problema. Él verá cómo siembra. Pero tú encárgate de sembrar lo que es correcto. Abraham corrió a sembrar lo que es correcto, no lo que el común de la gente hacía. ¿Sabe qué hacían en ese tiempo? Ay, Dios mío, muy cerquita de él porque estaba muy cerquita. ¿Sabe qué hacían con los viajeros? Los violaban.
cerquita de Abraham. Abraham sale a postrarse y a servirles. ¿Sabe qué hacía cerquita? La gente que estaba tan cerquita de Abraham salían a emborracharlos para abusar de ellos, porque había una comunidad de homosexuales, la comunidad LGTBI, y tenían banderas de todos los colores en el pueblo que estaba cerca de Abraham. Habían unas banderas de colores, 6 colores, sean 6, que ondeaban, y 6 colores los mismos, pero en color pastel. Era lo que tenían allá en Sodoma y Gomorra, esas banderitas de colores. Y llegaban la gente, los viajeros, y en vez de correrlos para servirles comida y atenderlos, lo que hacían era salir a recibirlos para emborracharlos y luego abusar sexualmente de ellos o seducirlos. Si se podía a las buenas, por las buenas, emborrachándolos y seduciéndolos, digámoslo, a las buenas. Pero si no accedían por las buenas, los accedían carnalmente por las malas, los violentaban y los violaban, los abusaban. Eso era lo que pasaba cerquita de Abraham. Miren lo que estaba gobernando, la inmoralidad y la inmundicia que estaba gobernando a nivel, o sea, ese era el inconsciente, eso era la cultura generalizada. Pero Abraham sale rompiendo y derribando un argumento a servirle a unos desconocidos. Acá hay algo clave que nosotros debemos ver. Porque después de esto, ustedes ven lo que Él les sirve. Él les ofrece sacrifican, o sea, hay un derramamiento de sangre. Esto es muy profundo y profético, ¿saben? Él le dice a su esposa, vayan y amasen. ¿Ustedes saben qué tipifica el pan? Esa unidad que hace después de todo el proceso que lo estudiamos una vez acá, el pan. Pero ese proceso entre la harina y el aceite, ¿qué tipifica? La unidad que hay compendida o en compendio en la persona de Jesucristo. Es el pan, el maná que descendió del cielo. Él es el pan, Él es el pan. Y le dice a Sara, vaya y prepare pan. El Señor Jesús, cuando estaban en el aposento, les dice, este es mi cuerpo, el pan. El pan tipifica a Jesucristo. Y Él le dice de una manera profética, sin saber lo que está haciendo, traigamos pan para estos hombres, pan de unidad, de comunión, pan. Y hay derramamiento de sangre porque van y escogen lo mejor, un becerrito, un animalito para que ellos coman. Hay proféticamente la sangre y el pan, la cena, la intimidad. Él empieza a tener intimidad con Dios en ese momento, cuando les ofrece el pan. Imagínense, porque fue Jesús el que ofreció el pan y el vino y les entregó a sus discípulos en la última cena. Pero años, mucho tiempo atrás, Abraham de una manera profética trae pan y está el derramamiento de la sangre y entra en una intimidad. Acá hay un momento de adoración y de comunión. Y fíjense ustedes que solamente cuando nosotros decidimos adorar a Dios y entrar en ese pacto de unidad es cuando se activan y se desatan los milagros para nosotros. Yo no vengo acá a enseñar un evangelio mal enseñado que manipulan como cosa de prosperidad. No, porque esto no se trata de dinero, esto se trata de corazón. Más que su bolsillo, Dios quiere su corazón. Más que usted esté corriendo y limpiando casas y haciendo cosas para Dios, evangelizando, que es muy importante. Le dijo el Señor a Marta y a María. Ella escogió la mejor parte, la adoración. Pero nunca dijo que lo que ella estaba haciendo era malo, era necesario limpiar también. ¿Sí me explico? Pero más que hacerlo es hacerlo con un corazón correcto. Cuando hay adoración en el corazón de una persona, tan importante es esto que la Escritura dice que el Señor concede los deseos de nuestro corazón. ¿Cuándo? Porque hay una condición. Deleítate en Jehová, deleítate en el Señor, deleítate, adóralo, complácete en adorarlo. Deleítate en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hay una cuestión acá bien importante, y es que Abraham, rompiendo y derribando el argumento de la cultura que estaba gobernando este lugar, rompiendo eso, va y adora al Señor, decide adorarlo y entra en una intimidad. Y esto activa desde el cielo
un decreto de bendición sobre la vida de Abraham. Vamos a verlo. Génesis 18:14. Génesis 18:14 dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Acá hay un problema, hay una situación, hay mucha plata, hay mucho recurso económico. Abraham es supremamente rico, pero no tiene a quien heredarle su riqueza. Y está preocupado porque va a entregársela a sus siervos o a su siervo, el más importante en la casa o el más confiable. Y dice: todo lo que he trabajado, finalmente me voy a ir de esta tierra. Y para este punto Abraham tiene 99 años cuando recibe esta palabra. Tiene 99 años cuando recibe esto. Él había recibido la promesa tiempo atrás de que iba a ser padre de muchedumbre, padre de mucho pueblo. De hecho es el padre nuestro, o sea, es el padre de nuestra fe. Somos herencia en Abraham. Si él supiera. Acá estamos nosotros, el cumplimiento de esta palabra. Y entonces resulta que hay tanto, pero hay un problema, porque a veces uno tiene muchas cosas, pero hay un problema. Y Dios no se enfoca en todo lo que tú tienes, sino en suplir lo que a ti te hace falta. Porque tú dirás: bueno, tengo un techo, tengo esto, y hay muchas bendiciones por las cuales darle gracias a Dios. Nosotros nos tenemos que enfocar en todo lo que tenemos para desarrollar un corazón agradecido con Dios. Nunca nos podemos enfocar en lo que nos hace falta, porque nos volvemos rencillosos, cantaletosos, amargados y ni les digo cuánta cosa más. No nos enfocamos en lo que nos falta, nos enfocamos en todo lo que Dios nos ha dado para desarrollar un corazón agradecido. Cuando pasa esto, Dios ve que hay un corazón confiable y Dios dice: tiene todo esto, pero le falta esto. Y Abraham tenía todo esto, pero le faltaba algo, y era que no podían tener hijos. Había pasado mucho tiempo y de hecho Sara ni siquiera ya estaba en una edad fértil. Ella ya no tenía periodos que marcaban su fertilidad, ya ni siquiera eso. Y Abraham tenía 99 años, es decir, también físicamente hay otra condición. Aparte de eso, había una condición preexistente llamada infertilidad. Entonces, todo se junta. Tienen todo, pero falta algo. Y entonces el Señor le dice: ¿acaso hay algo imposible? Porque en este tema es que Sara se ríe, pero luego hoy leí en el devocional, cuando se cumple, porque dice que se cumplió para el tiempo justo que Dios lo había prometido. Un año después se había cumplido la palabra. Un año, ni día, ni antes, ni después, perfecto el tiempo de Dios acá. Y dice: se cumplió tal como Dios lo había prometido. Increíble. Y dice Sara: hoy me puedo reír. O sea, antes se rió cuando recibió la promesa y le dio pena y lo negó. No, yo no me estaba riendo. Sí se rió, mija. Se estaba riendo por allá escondida. Ajá. No, que sí. Bueno, sí. Está bien. Para este punto, dice Sara: hoy me puedo reír. Y sí se llama Isaac, que se traduce risa. Hoy me puedo reír, pero todo el que venga conmigo se va a reír conmigo, porque esto era imposible para los hombres, pero para Dios fue posible. Es increíble. Es increíble porque cuando se derriba un argumento de que no es la mayoría, ¿qué decía la mayoría? Eleazar, alístate, eres el dueño de todo lo que hay acá. Todo el mundo ya celebraba y hacía fiesta. Los viejos ya están viejos. Van a partir pronto. Bueno, no queríamos eso, pero finalmente hemos trabajado, nos lo hemos ganado. Que ha sido duro. Pero que ellos como que se van y nosotros como que todo esto es nuestro. Ajá. ¿Qué decía la mayoría? Esta vieja ya no va a tener hijos. Este tipo ya pues tampoco. ¿De dónde? ¿Cuándo? Eso era lo que decía la mayoría, y la mayoría no tiene la razón, porque la última palabra siempre proviene del logos, del verbo, de la palabra hecha carne, Jesucristo nuestro Dios. Él es el que dice que sí y que no. Dios es el que tiene la última palabra, y clamémosle a Él para que encontremos su gracia y su misericordia, y su última palabra sea: por favor, ay Dios mío. Un hombre le dice: mira, tengo este problema a mi hijo.
¿Tú quieres? El Señor dice, obvio. Y cuando la gente le preguntaba, y Jesús decía, sí quiero, sé libre, sí quiero, sé limpio, sí quiero. Nosotros tenemos que clamarle a Dios para encontrarnos con esa gracia y que el Señor quiera, porque Él es el único que dice sí y el único que puede decir no. Acá la palabra de la gente vale sobrando, sale, 5 vale, 5 pesos, mi palabra, su palabra, la del que, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ni una jota, ni una tilde, nada se frustra de su palabra. Ay, Dios mío, abracemos esa palabra. Abracémonos a la palabra. Lo que tenemos que hacer es declarar la palabra todos los días. Pero ¿cómo vamos a declarar algo que desconocemos? Por favor, toca leer Biblia, toca conocer promesa, toca decretar promesa. Por eso tenemos que cuidar nuestra boquita. Y si no vamos a hablar cosas de bendición, mejor le echamos cremallera, como decía uno en el colegio, la profe, luego échele costura, luego póngale un candado y bote la llave lejos donde no se acuerde, porque por Dios, echémosle candado. Bueno, grapadora también, lo que caiga, pero si no vamos a hablar nada bueno, entonces mejor botemos la llave lejos y cuando ya nos pongamos conscientes a la palabra, vamos y buscamos la palabra, la llave para abrir la boca nuevamente y decretamos palabra. ¿Listo? Entonces dice que esto el Señor le promete y se cumple, pero miren lo que ocurre acá. Versos 16 y 17. 16 y 17 del mismo capítulo dice: luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó, es que el tipo era wow, para despedirlos. Pero el Señor dijo para sus adentros: ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Miren, este tipo era, Dios mío, es que sirvió hasta el último momento. Hay gente que dice, ay, ya le serví la comida. Fría como caiga, pues ahí tiene al menos que comer. Cómaselo así, está salado. No importa desagradecido. No, pero espera. Me regala un poquito. Es que no le gustó lo que yo hice o qué. Wow, enróscate. Toca traer una flauta. A veces uno como que quisiera traer una flauta y tocar la flauta. Enróscate, por favor. La flauta y la canasta ahí. No sé qué pasa, por Dios, en este mundo actual. ¿Qué sucede? Entonces, el tipo tiene esa capacidad de, los atendió, les sirvió, y voy a llevarlos como buen anfitrión, voy a llevarlos hasta la puerta. A veces creemos que adorando a Dios como caiga de cualquier manera, como sea, y como es para Dios. No, cuando tú adoras a Dios, lo haces con todo tu corazón. Ay, los hubiera visto en esas parrandas por allá, y no, gloria a Dios. En las parrandas por allá, lustrando baldosas, sudando, eso ahí sí, mejor dicho, la caída de la hoja, el amaciz, el trencito, la vuelta, media canela, mejor dicho, se contorsiona. Eso ni... Michael Jackson les quedaba, pero en pañales, por Dios, ¿sí o no? Ay, 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 la risa libera, santo de Israel. Vamos viendo cómo es la cosa. Y luego llegan a adorar a Dios y eso es... que ni quieren gastar las palabras, que ni quieren mover los labios porque de pronto les coge un calambre o les entra frío, mucha energía, hay que guardar para más tarde. Y llegan a la prédica y son así. Y uno dice, pues madre, me van a tragar de un bostezo, por Dios. Eso no pasa acá, ¿no? Nunca ha pasado acá. Acá nadie bosteza. No, Sonia, acá no bostezamos ninguno, Sonia. Miren, cuando adoramos a Dios lo hacemos con el corazón y con nuestro ser, o sea, que en realidad permitamos que nuestro espíritu que clama, es que usted supiera lo que su espíritu quiere, es que usted a veces está en carne, pero su espíritu gime dentro de usted porque usted lo deje salir para que él se conecte con su hacedor, el que sopló vida. El espíritu gime desde adentro porque él quiere conectarse con el espíritu de Dios y la gente. Entonces, queridos, amados hermanos,
permitamos adorar a Dios y que le subamos el volumen y que cantemos y que en la casa, si estamos haciendo oficio, adoremos a Dios y que limpiemos con todo el gozo. Es que adoración no es solamente acá en la iglesia. Tú adoras cuando haces el almuerzo, ponte una adoración, canta. Mientras picas la cebolla, mientras maceras los ajos o mientras estás haciendo cualquier cosa, un sudado, que sé, frijoles. Bueno, ya nos empezó a dar como hambre, un ajiaco, alguna cosa de esas así bien dietéticas, una lechona, alguna cosa de esas, bien light, una lechona bien dietética, ¿sí o no? ¿Por qué no adorar a Dios? ¿Por qué no glorificar a Dios cuando estamos comiendo? Que cada bocado, uy, Dios mío, gracias, eso es adoración también. Todo eso, todo es un mensaje de adoración. Ay, no es que estoy comiendo. ¿Cuál comiendo? Si usted está comiendo es porque Dios le dio comida. De verdad que cada bocado que disfrutemos, que estemos felices, porque esa es adoración para Dios. Y entonces el tipo gozaron, comieron, va y los acompaña. Y entonces el Señor dice, ya, miren cómo funciona. Adoraron, Abraham adoró, llevó a su mujer a adorar porque es lo que hace un verdadero hombre. Un verdadero hombre, un hombre que es sacerdote y cabeza, es capaz de adorar y llevar a su mujer, a su familia, a que adore a Dios, porque mi hija vaya y prepare, o sea, también la involucró, vamos a servirlos, o sea, el hombre iba adelante, pero se llevó a la mujer, vamos, a adorar. Después de que él hace ese gesto de adoración, porque fue adoración lo que él hizo, activó la respuesta, vamos a darles un hijo, necesitan un heredero y se cumple. Y la verdad, la palabra, que a un año, ok, listo. Pero van saliendo, dice que el Señor se queda con él y dice que puedo ocultarle algo a Abraham de lo que estoy por hacer. ¿Podría ocultar algo? Verso 16, 17 dice, ¿puedo ocultarle? Ustedes lo acabaron de ver. Dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. ¿Para dónde iban? Sodoma y Gomorra. Iban a arrasar con una ciudad. Ay, fíjense ustedes que esto es importante. Cuando uno decide derribar argumentos que están gobernando a todo el mundo y dar una milla extra en adoración, es decir, quebrar ese vaso de alabastro para adorar al Señor, cuando uno hace eso, se activa la respuesta, el milagro. Abraham tuvo al niño a los 100 años. A los 100 años fue papá. Por primera vez, bueno, el hijo de la promesa a los 100 años. 100 años tenía. Cuando tú adoras a Dios y das esa milla extra y quiebras el vaso de alabastro en adoración, se activa el milagro para tu vida. Y la respuesta, lo que tú anhelas, Dios lo trae en su misericordia. Pero otra cosa más, imagínense ya este nivel de intimidad, de unidad, que se activa cuando alguien anula argumentos generales. Cuando alguien entiende, la mayoría no tiene la razón, yo voy a hacer la diferencia. Ahora sí, como la canción de León de Judá, he decidido ser distinto a los demás. He decidido ser distinto a los demás y no voy a hacer lo que hace la gente, no la mayoría tiene la razón. Me importa 5 lo que quiera hacer todo el mundo. Yo voy a ser cristiano de verdad. Voy a amar a mi Señor, lo voy a adorar en todo tiempo, voy a ser diferente, decidí ser diferente. Entonces cuando alguien decide esto, viene el milagro. Pero más que el milagro, más que la respuesta, que demasiado importante es ya tener la respuesta sobre aquello que hemos venido clamando durante tantos años. Eran años que ellos llevaban clamando y esperando. O sea, no era un año. Acá ya faltaba un año. Pero llevaban toda una vida juntos ellos esperando ver el milagro. Miren la perseverancia que ellos tienen. Miren la espera. Miren todo, que la embarraron casi al final, la van embarrando lo último, pero Dios en su misericordia, vive, es que de verdad que Dios es un Dios de misericordia, les extiende la oportunidad de que se cumpla. Tal vez uno pensaría, Dios dice, no, ya no, la embarró, ni modo, la embarró, usted quiso hacerlo a su manera, pues fríguese, porque esa es la actitud de nosotros los seres humanos. Lo quiso hacer así, pues de malas, ya no, somos así. Dios no es así. Y nos revela que Dios es tan misericordioso que vio que la persona en el llamado se desvió y la estaba embarrando, y Dios dice, no era así. Yo sí tengo promesa contigo. Independientemente de tus errores, voy a cumplir sobre tu vida mi palabra, porque es mi palabra. No es tu error lo que te define, es mi palabra lo que te define. Finalmente es mi palabra la que prevalece sobre tu vida, no es tu error lo que marca, es mi palabra. Comprometí mi palabra y la voy a cumplir sobre ti.
Entonces, independientemente a Ismael, el hijo de con la esclava, independientemente al fallo de Sara y Abraham, porque los dos fallaron, independientemente a eso, independientemente a que tú hayas fallado en caminar con Dios y hayas querido acelerar un proceso o acelerar una respuesta antes de tiempo y meter tu mano para que la cosa pasara, Dios te dice, mira, no te define tu palabra, no te define lo que tú hiciste, no te define tu error, no te define lo que tú declaraste, no te define nada de eso. Acá está por encima de tu palabra, mi palabra. Por encima de tu error, mi misericordia. Porque la misericordia de Dios ha triunfado sobre el juicio. Es lo que vemos en toda la Escritura. Por eso Jesús vino en la cruz, por eso murió allí. Y entonces nosotros vemos cómo el Señor trae la respuesta, y esto ya es muy importante. Pero lo segundo que nosotros vemos y analizamos acá es cómo a través de esa amistad y ese pacto, esa intimidad que se establece entre Abraham y Dios y Abraham, Dios dice, no voy a ocultarle a él. Cuando tú haces las cosas de esta manera, cuando adoras a Dios, no como lo adora la mayoría, de una manera religiosa, cuando lo adoras quebrando el vaso, no a medias como lo hacen otros, cuando tú das el extra, cuando tú decides madrugar un domingo para estar en un culto, en un servicio como estos, cuando tomas un transporte, cuando te desplazas, porque esto habla de un lenguaje de adoración. Cuando tú lo haces no como lo hace la mayoría, que ahorita mismo hay mayoría con babuchas, con lagañas, con pijama, con levantadora, con bata chorreada de chocolate, mirando la prédica de su elección en el sofá y en la comodidad de su casa, y a veces echándole un ojito también a las redes sociales, comiendo tamalito allá mientras miran. Cuando tú decides ser diferente a la mayoría, viene para tu vida una respuesta, pero más que la respuesta viene intimidad, y el Señor empieza a revelarse a tu vida y a mostrarte las cosas que van a pasar. No hagas esto porque va a pasar esto. Miren, lo que le revela acá a Abraham es algo. Lo que nos revela a nosotros es lo que tenemos que seguir haciendo. Lo que le reveló a Abraham era algo que tenía que ver con Sodoma y Gomorra. Y dice, el juicio es tan grande, ya es inaguantable las quejas que... Usted sabe los niños que habían violentado y abusado allá. Usted sabe la sangre inocente que se había derramado. Usted sabe los maltratos, las humillaciones que habían tenido que pasar hombres, mujeres y niños en ese lugar. Es que era una ciudad postrada al pecado y a la bandera de los colores y a la promiscuidad y al desorden. Lo siento, se tiene que hablar así, porque así es. No podemos disfrazar las cosas por quedar bien con nadie. Como dijo el presidente Trump, me encanta, como dijo el presidente Milei, me encantan. Solo hay dos géneros, solo hay dos. Y la verdadera inclusión es en los sistemas de salud, incluir a los que están enfermos terminales para que tengan droga, medicamento, una vida digna. Esa es la verdadera inclusión. Que hayan más rampas para que la gente que no se puede desplazar por su condición pueda desplazarse. Esa es la verdadera inclusión. La inclusión no incluye en el plan de salud, valga la redundancia, procesos químicos para cambio de sexo, o hormonales, o cirugías de cambio. O sea, ¿ustedes comprenden? Se han levantado estos dos hombres en América para decir algo que es lo correcto, y nosotros como iglesia tenemos esa postura. No podemos tener otra porque es la postura de nuestro Señor. Entonces Sodoma y Gomorra, orgullosos de sus banderas de colores, pecando y pecando, creyendo que todo está bien porque sí había mucha prosperidad, era un lugar muy próspero económicamente, pero espiritualmente era un lugar pobre y miserable. Dice el Señor, las quejas ya son tan insoportables que vamos a destruir la ciudad. Porque hay un momento para todo. Ya llega, ya se saturó, se llenó la copa de Dios. Y dice, vamos a acabar con ella. Y empieza él a hablar de unos números. Y me encanta cuando va en el 50, porque dice, ay, si hubieran 50 buenas personas allá, Señor, tú acabarías con esa ciudad. Si hubieran, es que me parece tan tierno y tan niño a la vez. Abraham con casi 100 años, 99 años y como un niño. Señor, una pregunta, ¿y si hubieran 50, igual los acabarías a todos? Y el Señor le dice, no, si hubieran 50,
No acabaría el justo junto con el malvado, no. Por 50 no. Espera, una pregunta más. ¿Y si no fueran 50? Si fueran 45. No, si hubieran 45. Otra pregunta. ¿Y si no fueran 45, sino de pronto 30? No, tampoco. ¿Y si no fueran 30? Ya, y empieza. Bueno, ¿y si fueran 10? No, tranquilo, por 10 no. El Señor sabe lo que hay en el corazón de él. Es como un niño. Y es lo que necesitamos nosotros, ser como niños, honestos, despojarnos. Como un niño le clamo a Dios. Como un niño le está pidiendo, por favor, lo que te estoy pidiendo es por favor. Es que allá tengo mi sobrino y están mis sobrinas, las hijas de mi sobrino, y está su mujer. Y es que, por favor, son mi sangre. Igual me duele porque son mi sangre. Están ahí en el lugar, pero ellos no son así. Y usted sabe todo lo que pasó y cómo continúa la historia. A lo que yo voy con esto es que cuando nosotros derribamos ese argumento colectivo sobre nuestras vidas, viene bendición porque viene. Amén. Vamos a orar.